Hola a todos, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. De verdad que para mí es un honor acompañarlos en este primer Congreso Científico Internacional de Microbiota de Salud. Pues somos pioneros en estas áreas y de verdad que es un honor, por supuesto, desde paso, estar en la Universidad del Zulia, mi alma mater. Lamentablemente no puedo estar de manera presencial por estar en otro compromiso en la ciudad de Barquisimeto con el Congreso de Zoetórax, pero aquí estoy acompañándolos de manera virtual. Enhorabuena para todos y éxito en todo este congreso que está realizándose en la ciudad de Maracaibo. Quisiera entonces, primero, por supuesto, agradecer la presentación de la que fui objeto y bueno, declaro no haber recibido ningún tipo de pago para esta actividad. No hay conflictos de intereses al respecto. Entonces, cuando hablamos básicamente de alergias o de la alergia respiratoria más bien, pues tenemos que hablar de una mucosa normal que por factores genéticos y factores ambientales, pues se produce una inflamación. ¿Ok? Esta es la definición clásica que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay mucho más involucrado. Entonces hay factores genéticos, ciertamente, pero también existen factores epigenéticos que tienen que ver con la metilación del ADN, con la modificación de histonas, con RNAs no codificantes que justamente por factores ambientales pueden verse modificados. Entonces, estos factores ambientales que van a modificar estos factores genéticos produciendo entonces cambios epigenéticos y están regulados, están muy íntimamente relacionados con la microecología, es decir, con la microbiota intestinal y sus metabolitos. Entonces es todo un círculo que van a llevarnos a que se presenten estas enfermedades alérgicas respiratorias y por supuesto la microbiota intestinal tiene un factor fundamental al respecto. Del punto de vista epidemiológico sabemos que las enfermedades respiratorias alérgicas son muy importantes y son muy perennes y muy frecuentes en nuestro país. Aquí vemos un estudio del año 2012 pero que fue realizado en toda Latinoamérica y fíjense cómo Venezuela no escapa de esta realidad. Este es un estudio un poco más reciente hecho en nuestro país y fíjense cómo la rinitis alérgica seguido del asma, de dermatitis atópica y de otras enfermedades, pero las enfermedades alérgicas respiratorias son las más importantes del punto de vista epidemiológico y fíjense cómo pues es similar incluso en diferentes estados de la geografía del país. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que hoy en día tenemos no solamente la intervención de células TH2, que es lo que siempre hemos conocido, sino que también intervienen otras células, como por ejemplo las células citotóxicas, las células que tienen que ver con la parte intracelular y, por supuesto, lo más importante, el exposoma, que son esas, digamos que, elementos con los que nos vemos expuestos todos los días. Y eso incluye, por supuesto, virus, bacterias, alergenos, pero que son regulados no solamente por lo que tiene que ver con la mucosa, digamos, intestinal o respiratoria, sino también con la mucosa, perdón, con la capa que forma justamente la microbiota, porque es la que regula lo que entra y lo que sale. Así vamos con la microbiota respiratoria, que está constituido por diferentes elementos y que va modificándose de acuerdo a donde estemos ubicados desde el punto de vista anatómico, va a tener un papel fundamental en poder regular esa cantidad de metabolitos que entran o que salen y esa cantidad de elementos del exposoma a los que nosotros estamos expuestos. Entonces se produce una suerte de interacción entre el huésped y la microbiota en el tracto respiratorio y fíjense cómo pues entran estos elementos por microaspiración o por dispersión y entonces son las células, digamos que alveolares, que se encuentran dentro, que se encuentran por supuesto en el intestino, perdón, en el pulmón, que nos van a producir entonces primero a disminuir la inflamación inducida por los virus, pero también hay factores que tienen que ver con el huésped, como el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación, el uso de antibióticos, las condiciones, por supuesto, de la vivienda, etcétera, y por supuesto la genética y la epigenética, que van a determinar cuáles de estos factores van a involucrarse o van a tener contacto con las células dendríticas, que son las que van a llevar a que se produzca entonces o una tolerancia o un proceso pues inflamatorio. Entonces la microbiota actúa como un filtro importantísimo en la microbiota respiratoria y fíjense cómo a lo largo, no solamente en la vía respiratoria superior, sino también en la vía, lo que tiene que ver con la vía respiratoria baja, incluso con los alveolos,
hay un elemento importante de la microbiota que va a permitir que ese contacto de las células dendríticas con estos elementos pues se dé o no se dé. Hay factores que influencian la microbiota, que ya se han hablado, por ejemplo, el tipo de nacimiento, si es por parto, si es por cesárea, evidentemente hay un cambio importante en la microbiota, igual que el tipo de alimentación, si es al seno o si es por lactancia artificial o por leche artificial o fórmulas artificiales, van a definitivamente a tener cambios importantes en la microbiota, pero también otros elementos como por ejemplo la presencia de hermanos, la presencia de que el niño esté en guarderías, la temporalidad, es decir, en qué momento del año estamos, el humo de cigarrillo, antibióticos y las infecciones. Todo eso nos van a llevar a que haya o bien un balance que eso permita que haya, pues digamos que una mayor resistencia a las infecciones y resiliencia de esta microbiota frente a estos elementos externos, o bien que haya un imbalance, que sea menos estable y entonces haya una susceptibilidad para las infecciones y por supuesto para la inflamación. Entonces, la lactancia materna también juega un papel fundamental porque fíjense cómo aquí vemos los diferentes filum y los diferentes géneros que pueden estar presentes en la lactancia humana y si hay una perturbación o factores de riesgo, como por ejemplo otro uso de fórmulas, la fórmula de la dieta materna, el uso de antibióticos, el uso de probióticos, el tipo de parto, el modo de la alimentación, el sexo, cuántos previos embarazos ha tenido la madre, el estrés de la madre, incluso las localizaciones geográficas o la presencia de mastitis, van a hacer que esa microbiota se altere. Entonces va a haber vamos a pasar de una leche humana que sea saludable, que tenga tanto bacterias, virus como hongos y arqueas, a una, pues, digamos, microbiota que esté alterada. Y entonces lo que puede pasar es que haya o bien una resiliencia, es decir, que después de este cambio, la microbiota retorne a lo que es lo normal y es lo que queremos, según la gráfica anterior, que haya una resiliencia, pero en algunos pacientes, pues lamentablemente va a ocurrir una disbiosis en la que la microbiota no va a cambiar, entonces hay un riesgo de estas enfermedades no comunicantes que se van a presentar en este paciente, incluyendo el asma, la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, también los antibióticos pues, pueden alterar la microbiota y así vemos con el ejemplo de antibióticos como la ciprofloxacina que van a disminuir la riqueza taxonómica, la diversidad y regularidad de la comunidad que se encuentra. Estos son estudios realizados en humanos adultos sanos, pero también otros estudios realizados en ratones. Por ejemplo, fíjense cómo la amoxicilina, la cefpoperazona, la ampicilina, la vancomicina, la metronidazol, la neomicina y la ceftriaxona van a cambiar entonces la diversidad microbiana y eso está demostrado por estudios que se han hecho y que definitivamente altera la microbiota por el uso de antibióticos. Por lo tanto, eso también influye un poco en lo que nosotros como pediatras o como médicos estamos haciendo frente a estos pacientes. La microbiota respiratoria tiene un papel entonces fundamental en lo que es la homeostasis inmunológica. Si vemos aquí entonces en la lámina a su mano izquierda, van a ver cómo lo que queremos es que cuando haya una bacteria, una biomasa apropiada, con bajas bacterias, que sea importante que haya un predominio de las bacterias beneficiosas, como por ejemplo la prebotela, el estreptococo o la velionela, vamos a tener entonces que hay una buena regulación porque hay una presencia de linfocitos T reguladores apropiados que van a bloquear esa inflamación de la vía aérea. Eso es un ambiente pulmonar saludable. Pero cuando hay disbiosis, porque hay infecciones o uso indiscriminado de antibióticos, como el cigarrillo, o otros tipos de exposiciones ambientales, van a hacer que haya una alta biomasa, perdón, de bacterias en la que van a disminuir esa diversidad y van a haber a bacterias que van a predominar, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, la Biotrevela, el Streptococcus, etcétera, y eso va a hacer que esa disbiosis va a bloquear la respuesta reguladora porque hay un predominio de células de respuesta tipo TH1, TH17 que pueden llevar a la inflamación aérea, por supuesto, y que a la larga pudieran eventualmente llevar a una transformación maligna de esa célula para producir entonces cosas tan temidas o tan complicadas como por ejemplo lo es el cáncer. Entonces, la disregulación inmunológica producto de la disbiosis respiratoria va más allá de que se presenten simplemente enfermedades respiratorias alérgicas, sino que también puede ser
puede producir a la larga transformación maligna en estas células del sistema respiratorio. Y esto es muy importante recordar que es una sola vía aérea, es decir, que si la disbiosis está presente en la nariz, también puede estar presente a nivel pulmonar, porque recordemos que es una sola vía aérea. Y les muestro este estudio que creo que algunos de ustedes lo han visto, que es el estudio que hicimos hace unos años, en el que comparamos niveles de fracción excretada de óxido nítrico, es decir, para medir inflamación en asma y rinitis, en el que vimos que independientemente de que hayan las dos condiciones o una sola, la inflamación es exactamente igual para los grupos de pacientes. Entonces, si yo estoy inflamado a nivel pulmonar, también lo voy a estar inflamado a nivel superior y viceversa. Por lo tanto, no solamente es asma, es asma lo que nos importa, sino también la rinitis, porque van íntimamente unidos por el tema de la que es una sola vía aérea. De hecho, hay estudios también que hablan que pues justamente de cómo integrar en ese modelo de la vía aérea única la microbiota, y justamente hoy los métodos modernos de secuenciación genómica nos han permitido ver que las comunidades específicas en las diferentes áreas del tracto respiratorio van a demostrar una marcada similitud entre los tractos superior e inferior, añadiendo datos entonces que corroboran la existencia de esta vía aérea unificada. Ahora, la diversidad, al esta disminuir o aumentar, nos va a modificar entonces esa respuesta inmunológica, produciendo entonces enfermedades diferentes. Así vemos como, por ejemplo, el asma alérgica cuando aumenta cuando hay presencia, por ejemplo, de Streptococcus, Firmicutes cándida o Rhodotórula, pero disminuye cuando hay estos elementos que vemos en la lámina, que son diferentes bacterias que están presentes y que deben estar presentes de manera natural en nuestra microbiota respiratoria. Asimismo, la rinitis alérgica aumenta el riesgo de la misma cuando hay presencia de Klebsiella, parabacteroides o el Butyricus proteobacteria, y disminuye pues ante la presencia de una microbiota sana. Y fíjense cómo aquí, en este estudio les muestro cómo la diversidad de la microbiota va justamente en contra de las patologías. A mayor diversidad, vamos a ver menor incidencia de patologías alérgicas, como lo vemos allí en la lámina. Fíjense que cuando más sea la diversidad, pues el paciente tiene menor probabilidad de tener enfermedades respiratorias alérgicas. Entonces, quedamos con la pregunta, si el microbioma pues, es amigo o enemigo. Pues definitivamente vamos a ver cómo cuando hay alteraciones de la microbiota, vamos a ver que definitivamente se presentan enfermedades como la rinosinusitis crónica, como con la presencia de pólipos nasales, asma incluso en estos pacientes, cuando hay alteraciones de la microbiota en pacientes que tienen otras enfermedades, como por ejemplo infecciones respiratorias agudas por influenza, por rinovirus, etcétera, van a aumentar esta microbiota patógena, lo cual nos va a llevar, como vimos en las láminas anteriores, a que haya presencia de enfermedades alérgicas respiratorias. Y recordar que, por supuesto, hay un eje pulmón-intestino que es fundamental. Si mi microbiota intestinal está alterada por estos diferentes marcadores, estos diferentes mecanismos que estamos viendo en la lámina, que son mecanismos inmunológicos, van a hacer que la microbiota del pulmón también esté alterada. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, si yo tengo una microbiota sana a nivel pulmonar, van a estimularse los linfocitos CD8, se van a estimular la activación de la bacilos T, que van a llevar también a modulación de las células B de memoria. Y por supuesto, todo esto va a hacer incidir en una microbiota apropiada. Entonces, definitivamente, estos están unidos a ambos ejes. Por lo tanto, debe haber un equilibrio inmunológico importantísimo en la microbiota. Fíjense que un paciente que está en homeostasis, vamos a ver como que el paciente tiene una microbiota que está pues diversa, apropiada, cuando hay un aumento de los linfocitos reguladores, una disminución de la expresión de CD4, aumento de las interleuquinas reguladoras como la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, y disminución de las interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 4, la 5 y la 8. Disminución de la cantidad de eosinófilos, aumento de la IgA secretora y disminución de la IgE y la IgG. Y
En el caso de los pacientes que tienen enfermedad respiratoria pulmonar, vamos a ver, como por ejemplo el asma, etcétera, vamos a ver que la microbiota intestinal también está alterada, pero con la presencia definitivamente de un microbioma no apropiado. Entonces, esto se da, por supuesto, por lo que ya hemos dicho, uso de antibióticos, cigarrillos, etcétera, etcétera, una alimentación no apropiada y aumento entonces de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, la disbiosis intestinal y la patología respiratoria están muy relacionados porque al activarse ciertos elementos van a disminuir los elementos reguladores y eso nos van a llevar entonces a que haya, por ejemplo, presencia de asma o presencia de cáncer pulmonar. Aquí vemos diferentes estudios en los que se prueba de que hay mecanismos involucrados entre la alteración de la microbiota en diferentes patologías y en diferentes escenarios. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico que el asma y las infecciones respiratorias están relacionados con una microbiota alterada. Entonces, vamos a ver, ¿tenemos que utilizar probióticos? Esa es la pregunta, pues todos nos hacemos. Fíjense, en las patologías respiratorias, el uso de probióticos, pues se supone que debe mejorar el balance entre la respuesta tipo TH1 y TH2, que disminuiría la proporción de eosinófilos. También disminuye los infiltrados inflamatorios y al aumentar la microbiota intestinal, pues vamos a aumentar, por supuesto, estos metabolitos y vamos a disminuir o aumentar la cantidad de células reguladoras que van a disminuir la inflamación, lo que tiene que ver con la vía aérea. Esto, por supuesto, va en contra de producir enfermedades como el asma. Eso sería lo apropiado. Se sabe que los probióticos pueden inhibir la respuesta tipo TH2 y aumentar la respuesta reguladora, ¿ok? Y también así va a disminuir lo que es la producción de anticuerpos específicos como la IgE, la IgG1, y por supuesto va a disminuir ese balance o ese imbalance de la respuesta TH1 y TH2, produciendo una cantidad importante de interleuquina 10 que nos va a regular y nos va a disminuir la presencia de enfermedades y patologías respiratorias. Ahora, el que se ha estudiado con mayor importancia o que el único que tiene evidencia hasta los momentos es el lactobacilo en el eje pulmón-intestino. Es decir, utilizándolo a nivel intestinal, el lactobacilo aparentemente tiene un efecto beneficioso a nivel pulmonar. Sin embargo, de manera muy responsable digo que no hay ningún estudio que definitivamente demuestre que los probióticos que tenemos en la actualidad son apropiados para regular el intestino. El que se ha estudiado un poco más es el lactobacilo, que si bien no tiene estudios totalmente completos, pareciera que tiene una mejoría o que tiene tendencia a mejorar la microbiota pulmonar. Sin embargo, insisto, no hay ningún estudio que demuestre fehacientemente que el uso de los probióticos bioral que tenemos en la actualidad mejore de manera significativa la respuesta a nivel de la microbiota pulmonar y, por supuesto, disminuir las enfermedades respiratorias alérgicas. Entonces, para finalizar y agradeciendo nuevamente su atención, la microbiota respiratoria juega un papel fundamental en el equilibrio del sistema inmune, favoreciendo la respuesta reguladora sobre la proinflamatoria. La disbiosis respiratoria conlleva a una inflamación persistente que induce la aparición de enfermedades infecciosas, alérgicas e incluso neoplásicas. Y la microbiota intestinal interacciona con el pulmón en un eje pulmón-intestino que regula la homeostasis en ambos sistemas. Alteraciones en este eje pueden devenir en patologías que no son solo intestinales, sino también, por supuesto, respiratorias, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Y la intervención con probióticos orales, dada la importancia del eje, para tener influencia y desarrollo de enfermedades, en especial el género lactobacilo. La visión integral y el trabajo multidisciplinario, por supuesto, esto que estamos haciendo en este momento de diferentes especialidades, relacionarnos para buscar un objetivo común es fundamental porque esto va a garantizar a la larga la mejoría del paciente. Por supuesto, sí, invito a que nos sigan en las redes de la Sociedad Venezolana, tanto de Alergia, Asma, Inmunología, como la Sociedad de Poricultura y Pediatría, donde tenemos diferentes elementos para todos, diferentes conferencias, diferentes actividades y, por supuesto, agradeciéndole su atención, los dejo con mis redes sociales. Muchísimas gracias por su atención y muy buenos días para todos.